Recién hablábamos del Ditela y hablábamos de toda esta movida, ¿no? Ahí, bueno, ahí desplegaste tus dotes de músico y de cantante con un camino musical extraño, porque la sensación que uno tiene es que fue también breve. Lo que podemos llamar la nueva canción. La nueva canción es un nombre que no sé quién inventó, pero éramos 4 o 5. Era Jorge de la Vega, que se murió a los 41 años. Era María Elena Walsh, con quien no teníamos contacto. Yo con María Elena Walsh nunca pasé de hola, hola. Pony Michar Vegas, que es un tipo que era muy notable, es médico, se radicó en los Estados Unidos hace 40 años, dejó la canción. Facundo, que todavía estaba entre el Indio Gasparino y Facundo y hacía medio rock y qué sé yo, y yo. ¿Y Nacha Guevara? Nacha era intérprete, ella nunca fue autora, ella no era autora, era de la movida. Hace poco estuvo Brasco en el programa. Mirá, Miguel Brasco también era... Miguel Brasco me rodeaba, sí, pero qué sé yo, estaba Miguel, estaba Manolo Rey Millares, que no estaba en el Ditela, pero era toda esa zona, era una zona de periodistas, intelectuales, que estábamos todos conectados entre nosotros y nos veíamos y nos encontrábamos. Bueno, en Florida Garden, en la Galería del Este, te sentabas y estaba Borges generalmente con Federico Manuel Peralta Ramos. Hace poco leí algo que escribiste sobre precisamente los bares, ¿no? O los lugares. Sí. Y contabas algo sobre precisamente el Florida Garden. Sí. ¿Quiénes iban al Florida Garden? Y el Florida Garden era una fauna muy... Por ejemplo, tenías la mesa de los espías, ¿no? Agentes de inteligencia. Sí, a mediodía tenías la mesa de los espías, que estaba Guillermo Cherasny, pero también estaba Sergio Renán, estaba Alfredo Odoricio, estaba Raúl Colbert, que era un vendedor de armas, y entonces estaba Jorgito Asís, estaba De Checo, que era de la ultraderecha peronista, pero había una convivencia, había un common agreement de no agresión, era muy eso. Yo me sentaba en esa mesa. Y era una mesa que tenía, ¿cómo se llama? El que fue jefe de la CIDE, que estaba procesado, el que se casó con Susana Brodsky. Ah, sí. Bueno, él estaba ahí, entonces, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Pero en ese momento no era todavía... No, era, bueno... El Tata Joffre. El Tata Joffre ya era CIDE el tipo. O sea, muchos CIDE. Después tenía la mesa de los arquitectos, Rafaelito Viñoli, Jujo Solsona, que tenían sus oficinas en el mismo edificio, que estaban con nosotros, el Cícero, la Torre Cinzano. Venía... Paraba por ahí también, lo leí en lo que escribiste, Susana Jiménez. No. ¿La mencionás? No, Susana no. Susana no era una habitué de esos bares, no. Haces una mención también de la privilegiada posición de la escalera. Claro, porque en el Florida Garden, para los más jóvenes que seguramente no lo recuerdan, es una confitería que está en Florida y Paraguay, tiene 2 pisos, el baño de hombres está en el sótano y el baño de mujeres en el primer piso. Y tiene una escalera volada, o sea, los escalones volados sobre un caño curvo que es el desagüe del baño de damas. Y entonces las 2 mesitas que estaban, una al pie de la escalera y otra al costado, en la época de la minifalda, eran mesas desde la cual el panorama desde el puente era una cosa que... Y entonces venía Landru, que era muy viejo verde, entonces sabíamos que Landru caía por poner a las 6. Entonces íbamos a las 5 y pedíamos Johnny Walker Black, champán, gastábamos. Entonces venía y decía, a ver chicos, la cuenta, bueno, compro la mesa. Y entonces se sentaba para disfrutar del espectáculo de las minas más lindas del mundo con minifalda, ¿no? Y Polecelo hizo una instalación también. No, el Lolo Amengual
tenía la idea, pero una idea alcohólica, de llamarlo a Rogelio para que hiciera ese caño de acrílico no lo hizo. y que cuando bajaban las cosas que sonara música electrónica. Cuando tiraban de la cadena. No, digamos. cuando el desagüe. O sea, eran cosas muy procaces, pero sumamente creativas, ¿no? Que naturalmente eran ideas nada más locas. Era una vida feliz, te diría. Era una vida feliz. Al mismo tiempo que del otro lado estaba en formación, Montoneros, el ERP. Sí, porque yo pensaba, no podía evitar pensar en esta costumbre argentina de Boedo, Florida, de que de alguna manera el Florida Garden era como la contracara del Bar La Paz, que simbolizaba toda una idea. Sí, bueno, nosotros éramos parte y parte. Iban a La Paz también. Sí, naturalmente. Y también al Bárbaro. El Bárbaro se fundó después. El Bárbaro se fundó en el 70, lo hizo Yuyo Noé, claro, que era del grupo de la Nueva Figuración, Machó, Deira, Jorge La Vega, Noé. Yo estuve en la inauguración porque estábamos todos, y había dos grandes, estaba sobre la calle Reconquista. Arriba, en el segundo piso, vivía Carlos del Peral con Pirí Lugones, que era su mujer en ese momento. Y bueno, imagínate la fauna del lugar, ¿no? Y tenía dos grandes vidrieras pintadas por de La Vega. De La Vega. Están todavía, ¿no? No, porque se mudó, por ahí se conserva una. La noche de la inauguración era un local más o menos chico. Yo recuerdo que haber estado con un vaso de whisky, que era lo que se tomaba acá, y no podía bajarlo porque éramos una masa compacta. Yo quería tomar un sorbo y de repente la presión, como en la escena del camarote de los hermanos Marx, hizo que uno de los vidrios estallara y salieron como 30 personas a la vereda, ¿no? Era así, la cosa es Pasaje, Tres Sargentos. Era Reconquista entre Tres Sargentos y Paraguay. Así es. Es un periodo muy breve, muy intenso y como vos decís, fue el prólogo festivo de una época, la época más dolorosa y sangrienta. Sí. No, y ya en ese momento, por ejemplo, habían matado al Pupi Rothblatt, que era amigo mío de la adolescencia, en el grupo Uturunco, ¿no? Ajá. Que fue, eran épocas. Una vez con Julio Bárbaro, en un programa que tenían, nos sentó a un comandante de Montoneros y a mí, que en esa época nos veíamos absolutamente como enemigos, ¿no? Básicamente por los métodos, porque nosotros también éramos muy perseguidos. Yo salí en una lista que publicó Clarín de prohibidos y a liquidar en el 96, a los 20 años del proceso, porque éramos mucho más peligrosos que los que ponían un caño. Porque un montonero ponía un caño, podía herir o matar a 2, 3. Nosotros con nuestra subversión le envenenábamos la cabeza a los pibes, según decían los milicos, ¿no? Y entonces éramos tipos sumamente peligrosos. Y yo después me enteré que estaba en la misma bolsa que los más pesados, que no estábamos en bolsa. Que decía, bueno, yo canto cancioncitas, yo estaba en la bolsa de un cabo. No, yo estaba en la lista de Macera, y eso me lo confirmó Macera personalmente, una vez, en el 68, durante un encuentro repugnante del cual prefiero olvidarme, pero lo escribí. Así que no, éramos tipos peligrosos nosotros. Una característica actual tuya es que te has adaptado muy bien a los nuevos formatos de Internet, ¿no? Yo te tengo que hacer una confesión, Jorge. Sos adicto prácticamente. Sí, me lo mi has dicho. cédula, mi DNI dice que nací en 1940, pero yo todavía no cumplí los 13 años. Y entonces yo me sigo comportando como un chico. Para mí fue muy fácil Internet y entré con el entusiasmo de un chico, sin querer aprender, simplemente jugando. Yo soy un severo adicto y inclusive tengo grupos de militancia acá en Facebook.
y serios, digamos, donde estamos haciendo una serie de propuestas y ya con algunos miles de... Por ejemplo, ¿en qué Mira, por páginas, ejemplo, qué el sitios? primero lo hicimos en la famosa marcha del 8N, de los caceroleros. La marcha atrás la llamo yo. La marcha atrás, sí. Bueno, Marcha atrás sin ninguna metaforización sexual. No, Marcha no, no, atrás no. porque atrás hacia atrás en la historia. está muy bien. Yo creo que adopto eso. Y en ese momento había 17 páginas de Facebook que estaban promoviendo esa marcha. Y me junté con un amigo mío marxista, otro amigo mío alfonsinista y otro, y todos simpatizantes acá. Dijimos, ¿qué hacemos con esto? Y un mes antes de la marcha, el 8 de octubre, dijimos, hicimos una página en Facebook llamada 8N Yo No Voy, pidiéndole a la gente que mande su foto y que diga por qué no va, sin insultos, sin ofensas. Bueno, en un mes juntamos 47.000 miembros. Tuvimos la gran fortuna de que Patricia Bullrich, gracias querida Patricia, nunca te voy a estar lo suficientemente agradecido, nos denunció, hizo un pedido de informes en la Cámara para que el gobierno informe de qué manera nos estaba pagando la presidenta. Cosa que era absolutamente idiota es curioso, y falsa. ¿no? Porque ninguno de esos republicanos Dicen quién... no se preocupó porque hubo sitios en Facebook maten a la yegua. Sí, sí, sí. Es decir, que hacían una convocatoria al magnicidio explícita. Así es. Y ahí no hubo ningún republicanismo. Y a nadie le preocupó de esos sectores tan... Así es. Pero bueno, ya sabemos quién es nuestra vieja amiga Patricia. Entonces nos dio una gran mano porque la noticia salió en Clarín, salió en La Nación, me llama Víctor Hugo para decirme que hay de cierto, con quien tenemos una vieja y buena amistad, y ese día entraron 10.000 personas. Pues como decía Dalí, una vez que su secretario le dijo, maestro, estamos perdidos, su última muestra tiene unas críticas espantosas, dice, bien, esas son las que venden, ¿no? Son las malas críticas las que venden. Y entonces tuvimos un exitazo. De ahí pasamos a otro grupo que se llamaba Puertas Abiertas, y el año pasado fundamos la Red Popular, que es un Facebook popular que está ya en 94 países, que tiene casi 1 millón de... Ahí no tuvo que ver Delía también con... Delía, no, eso corrió la bola primero de algunas fuentes que ya sabemos más o menos dónde son, que era de Delía. Delía no tuvo nada que ver, Delía fue uno de los primeros inscriptos, incluso ofreció una donación, y nosotros le dijimos que no queríamos, porque no queríamos estar atados a ningún político, que éramos verdaderamente todos independientes. Y bueno, yo acabo de formar una ONG también en Facebook que se llama Baja Frecuencia para tratar de reducir las reiteraciones de los crímenes y de los delitos que está propinando y propiciando la prensa independiente, que bueno, cuando te pasa 80 veces el mismo crimen, vos crees que realmente hubo 80 crímenes y no uno. Eso fue a raíz del linchamiento de este chico en Rosario hace 2 meses y de que una persona, un derechista, un tipo muy derechista, que ahora apoya a Lilita Carrió, después de haber apoyado a Macri, a Bullrich, a los Rodríguez Sá, bueno, finalmente recaló en la verdadera derecha, que es Lilita, hizo una apología a la violencia en muchos canales, diciendo hay que matar al delincuente donde se lo encuentre, llamo a armar. Sí, los canales lo repetían alegremente. Tenemos una causa penal iniciada contra él y con esta fundación. De modo que Facebook también es un lugar donde se puede militar y muy bien. Sí, sin duda, son las paredes. Y muy bien. Así como, bueno, la tiza y el carbón en las paredes. Hoy es Facebook y Twitter. Hoy es Facebook y Twitter. Y Twitter, así es. Por supuesto, se puede usar, en sí mismo no es virtuoso, lo que importa es el mensaje. Naturalmente, como herramienta es estúpida. Y en lo político, vos sos parte de... Hablabas de alfonsinistas. Vos tuviste gran expectativa con la aparición de Alfonsín, ¿no? O sea, tuviste... Mucha. ¿También con Frondizi? No, yo con Frondizi, acordate que, bueno, Frondizi tenía
a ministro de Cultura de Loro Maini, ¿no? Creo que No fue me acuerdo. de Loro No, era Maini, muy- que propuso la ley, la famosa cultura libre, o sea, Claro. propició Sí, me el acuerdo permiso de de las escuelas religiosas, la religiosas. antinomia laica o libre. Claro, bueno, y yo participaba, yo estaba en medicina, yo había egresado del Moreno en el 57, esto fue en el 58, y éramos sumamente antifrondicistas, muy antifrondicistas. O sea, nos tuvimos que acercar más de prepo a la línea Balbín, a la UCR del pueblo, porque ahí no había peronistas en esa lucha, y si había estaban afuera. Era una lucha donde, ojo, teníamos muchísimos gorilas en la línea recta, la famosa Claro. El Centro de Estudiantes de Ingeniería. que fueron muchos comandos civiles, o sea, mucho gorilismo y mucho izquierdismo junto en esa lucha. Éramos como los Estados Unidos y la Unión Soviética contra el nazismo, aliados. El enemigo era común. Mucho tiempo después, me di cuenta de que Frondizi tenía un gobierno muy condicionado y que el único objetivo era terminar, o sea, poder cumplir con su gobierno, cosa que no pudo hacer. Y que tuvo que transar. Que terminó como un viejo fascista aliado con otras cosas, es otra historia, pero en su gobierno fue un tipo al cual yo volví a admirarlo después de muchos años. Y Alfonsín era un fenómeno diferente. Yo lo conocí personalmente en el año 82, más aún el Comodoro Vaca, un gran tipo que se mató en el accidente del Learjet, junto con el negro Merellano, que era un gran tipo. El Comodoro lo trajo a mi agencia, juntamos 20, 30 personas, y el tipo me cautivó. Y los empecé a seguir. Recuerdo un julio, un agosto, en Vicente López, Libertador al 1000 y pico, diluviaba, había un palquito absurdo, empapado, y ahí estaba el tipo hablando, y éramos 12, empapándonos, y el tipo hablaba con una... Y dije, bueno, creo que esto, aunque el radicalismo ya me había decepcionado mucho, puede ser el final del eterno ciclo de gobierno peronista, gobierno militar, gobierno peronista, gobierno militar, gobierno peronista. Se tiene que terminar este círculo vicioso, y él consiguió terminarlo. Yo creo que yo trabajé para él, trabajé en sus peores años, milité, digamos, nunca fui afiliado radical, pero los admiré mucho, y creo que tuvo muchísimos errores, muchísimos, pero el simple hecho de haber sido el único presidente democrático en la historia del mundo que metió presos a los dictadores cuando todavía tenían poder, para mí merece el título de héroe de la patria. Y el resto me parece que es comentario, que es lo mismo que me ha pasado con Néstor y con Cristina, que han cometido muchísimo.